esta programación de Contigo en tus Mañanas, señores, y aquí estamos, pues tendremos una conversación con el pastor David Velázquez en este segmento Ahora Podemos Hablar. El pastor está aquí. Yo decía esta mañana que estamos en el mes de la Biblia y que mañana celebramos el Día Nacional de la Biblia, y el pastor viene con informaciones, con enseñanza para nosotros. Pastor, ¿cómo está? Saludos, Lorena, y saludos a todo ese público hermoso que se da cita todos los jueves a esta hora, a las 9 de la mañana, para escuchar este humilde siervo en Ahora Podemos Hablar, donde tratamos todo tema que tenga que ver con la palabra del Señor. Quiero comenzar saludando a toda la Grey de Iglesia Casa de Pan Santo Domingo, que hoy tenemos nuestra magna reunión a las 8 de la noche aquí en la Gustavo Mejía Ricard número 8, en el ensanche Naco, en las facilidades de Casa del Shaddai. Hoy tenemos nuestra reunión donde nos reuniremos a darle honra y gloria a quien honra y gloria merece. Ese es nuestro Señor, y a celebrar su presencia en medio de nosotros. Y dice la palabra que el Señor se mueve en medio de la alabanza, así que esperamos que el Señor se mueva en esta noche. Saludo al hermano Manuel Mariñez, a la familia Beato, que ayer me acompañaron a un compromiso que tenía de predicación en el pueblo de La Victoria. Estaba por allá anoche Loreni predicando. Okay. Y el hermano Elí nos recibió, que él es el superintendente de educación de la iglesia Asamblea de Dios, El Encuentro con Dios, allá en La Victoria. Saludamos a su pastor también, que nos recibieron con mucho cariño y tuvimos una noche especial por allá. Vaya nuestro saludo a toda esa Grey. Hay una Grey Asamblea de Dios allí que ama al Señor y está en victoria. Mucha juventud anoche, mucha juventud. Eso me llamó mucho la atención y me puso contento. Y no una juventud pasiva, una juventud activa. Un grupo de danza tremendo, músicos y jóvenes que estaban atentos a la palabra y muy comprometidos con el Señor. Así que fue una bendición tremenda. Sabe que como yo no conozco muchas de las áreas de aquí, okay, de Santo Domingo, a mí me invitan, me llaman y me invitan, y yo pues le digo que sí a todo el mundo. Yo no sé para dónde voy, mándeme el location y si yo llego. Pues mire, el martes, usted sabe que por YouTube yo estoy viendo, he visto no me acuerdo el canal, ¿verdad? Pero sí me acuerdo del contenido. El contenido trata de las vivencias que tuvieron expresidiarios de la cárcel de La Victoria. Y algunos pues se han convertido, hoy son ministros del Señor. Y otros cuentan su experiencia terrible que vivieron en los años 80, 90 y comienzo del 2000. Y yo tuve la oportunidad hace como 20 años de ir a La Victoria a ministrar. Y yo sé que hay muchos grupos. Los otros días estaba Isabel Valdés por allá. Y siempre la iglesia ha hecho su incursión a visitar las cárceles para predicar y llevar el evangelio. Yo te confieso, Lorena, y le confieso a este público amplio que me está escuchando, que yo he ido a muchos lugares peligrosos, difíciles, a predicar el evangelio. Y nunca había sentido temor. Pero cuando yo fui esa vez a La Victoria, por primera vez yo sentí temor. Porque la cárcel de La Victoria, donde está el pueblo, ¿verdad? Donde está todo el mundo, tiene una sola entrada y una sola salida. Porque por donde se entra, se sale. Por donde se entra, se sale. O sea que si allí se forma un motín, tú no tienes para dónde agarrar. Entonces, en aquellos tiempos que yo fui, estaba la cosa bien difícil. Y yo veía en las caras, me llevaba el pastor. El pastor de la congregación cristiana allí fue el que me dio el tour. O sea, me dio la gira por la cárcel de La Victoria y me fue enseñando los lugares. Y la verdad que es un sitio que verdaderamente se vive un submundo, una miseria humana, pero increíble. Un hacinamiento que yo no le puedo ni explicar con palabras. O sea, cómo la gente vive en los suelos. Eso de las ranas, le llaman las ranas. Presos que llegan que no tienen
no tienen, porque un colchón te lo venden en un montón de pesos y tú no tienes para pagar ese colchón. Así que tienes que dormir en donde está el baño, que es un solo baño en una galera que lo comparten todos los presos. Y ahí duermen las ranas. Y las ranas duermen donde quiera. Son presos que no tienen esa posibilidad. Y es una cosa bien, bien terrible, terrible. Pero algo positivo que tengo que decir es que el hombre de Dios que iba conmigo irradiaba una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Wow. O sea, y era respetado en aquel momento en la cárcel de la Victoria. Luego me pasé al otro lado, porque hay un lado que tienen privilegios en el sentido de que tienen dinero y son presos quizás de un alto calibre que viven en la parte que se llama Alaska, o se llamaba Alaska en aquel momento, que ya las galeras eran más organizadas y almorcé con ellos y compartí la palabra con ellos. Pero es un lugar terrible. Obviamente, Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así es. Pero uno tiene que entender que es mejor seguir el camino recto que llegar a esos lugares, porque yo dudo mucho que cualquier persona, las cárceles son lugares, aparte de tú pagar tu condena, de rehabilitarte. Pero en un lugar como ese, el preso sale más rebelde de la cuenta. Porque algo que me llamó la atención fue que cuando tú entras a la Victoria, si tu mamá o tu familia no te lleva dinero o comida para cocinar, tú la pasas mal, tienes que comer en el comedor. Y en aquel tiempo, si tú no tenías ni un plato, te echaban la comida en las manos. Y la comida se veía que era horrible, horrible. O sea, era un arroz amogollado, una cosa que para comérsela había que tener un estómago tremendo. Y esa fue mi experiencia. Pero esta vez que fui a la Victoria, estaba afuera, no fui a la cárcel, fui al pueblito y vi esta congregación y digo, Señor, gloria a Dios, que en medio de la tiniebla todavía hay una luz resplandeciente del Evangelio, una iglesia que levanta la bandera del Evangelio. Así que fue una bendición. Pero habiendo dicho eso, pues yo, en esa serie que yo vi en YouTube, muchos de esos presidiarios eran del Capotillo y mencionaban mucho un sitio que se llama Gualey y los Gandures. Pues allí estaba yo predicando el martes. ¿Los Guandules? No, en Gualey. Saludo al pastor Frank. Un barrio de acá de nuestro país, para los que nos están escuchando. Sí, mi hermano. Un tantito peligroso, pero hay mucha gente de bendición ahí. Claro. No, y me perdí y todo eso. Ok. O sea, pero gracias al Señor que el pastor estaba pendiente, mandó un motorista de la iglesia y llegué a la iglesia, me estacioné y cuando salgo es que me hacen las historias. Pero allí tuvimos un momento glorioso también, donde compartimos la palabra del Señor y hay un pueblo allí que también ama a Dios y sirve como luz en medio de las tinieblas. Así hay muchas personas de allá que nos escuchan, pastor, y que reportan sus siempre por ahí. Sí, señor, sí, señor. Todas esas barriadas están siempre en sintonía contigo, con los muchachos de la tarde, con Yocari los sábados, y están pendientes a todo lo que pasa. Y así que es una bendición poder estar en esos lugares. Bueno, hoy queremos seguir hablando de la palabra del Señor, cómo la palabra de Dios es importante para nuestra vida. Anoche yo hablaba sobre la palabra que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la traducción del lenguaje actual dice, tiene poder y tiene vida. Y es como espada de dos filos que penetra y divide nuestra alma, o sea, divide nuestros sentimientos de las emociones. Y llega hasta lo más profundo. Y el versículo 13, eso está Hebreos 4, capítulo 12, versículo 13, dice, porque ninguna cosa creada se puede esconder de Dios, porque está desnuda ante el Señor y tendrá que dar cuenta de todo lo que ha hecho. Hablábamos sobre eso anoche, hablé de eso el martes, hablé de eso ayer también en la iglesia donde estuve. Y una de las cosas que comentaba yo en ese mensaje era la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Nada ocurre si no hay una palabra. Nada, Loreni, nada ocurre si no hay una palabra. Si tú examinas el principio de la Escritura, ¿cómo dice Génesis 1? Creó Dios. Creó Dios Los cielos y la tierra. Y el versículo 2, ¿qué dice?
A ver si me acuerdo. ¿Y la tierra? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ajá. Y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Del abismo, dice una versión, y de las aguas, dice otra. Pero dejaste un detalle bien importante. ¿Cuál? El espíritu se movía sobre las aguas. Entonces es interesante entender que el espíritu siempre está en movimiento, buscando qué hacer. Pero no podía dividirse, ni ser llenado los espacios vacíos, ni dividirse las tinieblas, ni separarse las aguas, si no se escucha la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Ajá. O sea, si no hay una palabra, no ocurre nada. Por lo tanto, la palabra de Dios no es tan solo viva, sino que es eficaz. Tiene poder, un poder dinámico de hacer que las cosas suceden. Pero, ¿cuál es la contraparte de eso? Que es lo que yo quiero compartir con los hermanos que me están escuchando, y los invito a que puedan escribir a través del WhatsApp, ¿verdad? Al 809-227-9290. Se puede comunicar por el WhatsApp, también por las redes sociales, por Facebook, si nos estás mirando por ahí, puedes poner tu comentario y me gustaría escuchar. Pero fíjate qué interesante, es tan necesaria y relevante la palabra de Dios en nuestros tiempos, que si escasea la palabra de Dios, si escasea la palabra de Dios, se pierde la visión. Se pierde la visión. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como nosotros vivimos por fe y no por vista, sabe que una de las cosas más importantes que debemos entender es que el propósito del evangelio se establece cuando tú entiendes cuál es la misión y cuál es la visión. Y según lo que dice el Nuevo Testamento, la misión es la misma para todos: ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Esa es la misión para todos. Ahora, la visión es individual, es de cada iglesia, es de cada pueblo, porque la visión es, en otras palabras, para que lo entienda, es la capacidad que Dios te da para manejarte frente a las circunstancias para cumplir esa misión. Por eso tú vas a ver en una ciudad diferentes tipos de iglesias. Si tú te metes a la iglesia de nuestro hermano Ponciano, tú vas a ver que en esa iglesia hay un énfasis en ¿qué? En la adoración. De ahí salió Barak, de ahí salió el muchacho que está en la presencia del Señor. Mauri. Hay muchos grupos. Están el grupo World Worship, que es de uno de ellos. Hay muchísimos. Porque sí. El énfasis. Yamilka. El énfasis de esa casa es que el ambiente de adoración traiga la revelación. Correcto. ¿Viste? Entonces, fíjate que si tú vas a la iglesia Comunidad de Fe de nuestro hermano Víctor, allí el fuerte es la palabra. La enseñanza. ¿Viste? Sí. Esa es la visión que Dios le dio a ese pastor. Correcto. ¿Entiendes? Y por eso es que una vez escuchando, leí un libro, El propósito de la visión, de Miles Monroe. Él decía que la visión era tan única que nunca debería haber conflicto en que en una calle o en una avenida hayan 10 iglesias. Nunca debe haber pelea por los pastores si hay 10 iglesias. Porque se va a cocinar el mismo arroz y habichuela con sazón diferente. Entonces, fíjate que él una vez trajo una ilustración que a mí me voló la cabeza, porque él decía, una vez yo fui invitado en Bahamas, él era de Bahamas, fui invitado por el dueño de la franquicia de Kentucky. Perdona la que estoy dando en la promoción. La promoción. Sí. De una comida rápida de pollos, ya usted sabe. Pero él dice que esa persona lo citó
a comer en una de hamburguesas. Lo invitó a... la reunión fue en una de hamburguesas. El dueño del El de dueño pollo del de pollo le invitó a uno de invita hamburguesa. Ok. que estaba en la misma avenida. Y entonces él se sorprendió con eso y dijo, pero ¿cómo este individuo que es dueño de esto me invitó a la competencia básicamente? Entonces él se lo comentó al individuo y le dice, mira, ¿sabes qué? Para mí ellos no son competencia. Y entonces Miles Monroe, ahí fue que trajo la enseñanza poderosa. Él dice, mire, si usted examina en todos los lugares donde hay un McDonald's, perdonando la promoción, va a haber en una esquina un Wendy o un Burger King. Los tres venden las hamburguesas, pero la visión de McDonald's es el Big Mac. La visión de Wendy es que se te salga la grasa cuando le metas el primer mordito. La carne sabrosa. La carne sabrosa. Y la visión de Burger King es un pan bien grande, ¿verdad? Y la carne hecha al grill. O sea, los tres venden la misma cosa, pero cada uno tiene su visión. Y esa visión captará a los que serán añadidos en ese lugar. Así mismito es la iglesia. O sea, yo no puedo criticar que, por ejemplo, en la IBI, el énfasis sea la enseñanza, en la casa de fe la enseñanza, y que la iglesia de Ponciano sea la adoración. Cuando estaba el hermano Aquiles Azar, ¿qué era? Los milagros, la manifestación de reprensión de demonios, este tipo de cosas. No podemos estar en esa onda. Tenemos que entender que cada uno está cumpliendo su visión y Dios le ha dado su visión, pero toda esa visión se desata por una palabra, y te lo voy a probar bíblicamente. En el caso escritural, ¿verdad? Tenemos el caso de Samuel. Fíjate cómo dice Samuel capítulo 3. Dice, primera de Samuel capítulo 3, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Wow. Cuando escasea la palabra de Dios, se pierde la visión. Ahora bien, si miramos el caso de Samuel, más adelante la Biblia dice que Samuel ministraba en la casa del Señor, pero no conocía a Dios ni su palabra. Y hay en el Antiguo Testamento hay una palabra bien interesante que le pasó a Samuel, le pasó a Daniel y lo dijo Oseas. Fíjate, el profeta Oseas. En los tres, no tan solo basta el conocimiento de conocer a Dios, sino que tienes que encontrarte con su palabra y su palabra ser revelada. Porque la teología sin espíritu es puro conocimiento. Si no está acompañada con el espíritu, solamente lo tienes en la cabeza, pero no lo ves manifiesto en tu vida. Por favor, que alguien me escriba algo, me llame. Pero es importante, fíjate que en el capítulo 10 la Biblia dice, y le fue revelada palabra a Daniel. Un hombre que oraba 3 veces al día, que tenía comunión con Dios, que había visto la mano poderosa de Dios obrando en su vida, tuvo que llegar un momento donde la palabra de Dios le fuese revelada. ¿Qué dice la Biblia en el capítulo 10? Dice, y la palabra, Daniel dice, y la palabra era verdadera. Déjame leerlo aquí porque es interesante cómo lo dice la escritura. Daniel capítulo 10 dice de la siguiente manera. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Cuando la palabra de Dios es revelada,
tú puedes, cuando es revelada, tú te das cuenta que es verdadera. ¿Y cómo es que tú te das cuenta que es verdadera? Te das cuenta porque crea un conflicto grande, rompe tus paradigmas, rompe tus esquemas mentales, porque lo que Dios te está hablando es algo que siempre va a ir contrario a tu situación. Siempre Dios te va a hablar de algo que tú no es lo que tú estás viviendo, pero precisamente es que se necesita que esa palabra sea revelada para que tú puedas comprender que la situación que tú estás es temporera y que viene un día mejor para tu vida, y tienes que en ese proceso tener inteligencia en la visión que Dios te acaba de dar a través de su palabra revelada. Porque mira, esto, una de las señales que Dios te ha hablado es que Dios siempre te va a hablar, Loreni, de algo que tú ves imposible en tu vida. Por eso es que crea un gran conflicto. Sí, totalmente. O sea, que, mira, yo llevo 4 años en este país, ¿verdad? Uh-huh. Y Dios me ha hablado de cosas que estoy viendo ahora, pero han pasado 4 largos años donde lo que me habló Dios en aquel momento, yo no lo entendía. No lo entendía. Hasta que no me fue revelada la palabra, que pude entender que todos los obstáculos que he vivido, yo se lo he contado anteriormente, pero yo llegué aquí en noviembre del 2019 y en marzo del 2020 se cerró el mundo. Qué raro. Y yo en mi casa metido como un astronauta decía, Señor, ¿llegué tarde o llegué temprano? Tú me dices. Y, pero ¿por qué? Porque se paró todo. Y durante ese 2020 fue difícil para el mundo, con tantas malas noticias y que no había remedio y que una vacuna se tardaba 7 años y aligeraron esta vacuna para que saliera temprano y después la vacuna era mala y algunos decían que era buena y un revoluz. Revolú es una palabra boricua. O sea, un conflicto. Y también un lío. Un lío grande. Que lo que creaba era confusión. Y ahí yo vi claramente, ahí yo pude entender y tener inteligencia que lo que se había desatado era el espíritu de Babilonia, el espíritu de confusión, el espíritu que se apoderó de los que alababan a Dios. Dice que Dios entregó a Nabucodonosor, entregó al rey de Judá en las manos del rey de Babilonia. Babilonia es una palabra que su raíz etimológica sale de Babel, Baal. Todo lo que sale de esa raíz etimológica lo que significa es confusión. Y si usted mira el Apocalipsis, que nos habla de que va a haber un resurgimiento de Babilonia, lo estamos viendo hoy en día, porque aún hasta la iglesia está confundida en lo que ha creído. Ahora se está cuestionando que si Jesús era Dios. Ahora se está cuestionando que exista la Trinidad. Ahora hombres que predicaban el evangelio completo ahora niegan la divinidad de Jesucristo. Ahora niegan la Trinidad. Ahora estamos retrocediendo porque ahora queremos ser judíos. Y fíjate la confusión, porque el apóstol Pablo está estableciendo que Dios va a salvar el remanente de Israel. Pues la única forma de darle cumplimiento a eso, ahora el enemigo le ha metido a los evangélicos pentecostales, porque yo no he visto bautistas que se ha convertido al judaísmo, ni al mesianismo, o sea, a los pentecostales. ¿Por qué? Porque escasea la palabra en nuestros altares, escasea la enseñanza. Pero ¿sabes qué? Yo soy fiel creyente que Dios está levantando hoy en día el ministerio de la enseñanza. Es necesario que el ministerio de la enseñanza, que es uno de los 5 ministerios que habla Pablo a la iglesia de Éfeso, ahora crezca. Pero el problema es que como crecen los verdaderos, también crecen los falsos. Entonces, los falsos son más explícitos que los verdaderos. Porque nosotros, los verdaderos, pensamos que la iglesia entiende los conceptos. Por eso es que yo a veces me tardo mucho y hablo mucho de un solo concepto para que no quede duda en la mente de la persona, para que yo le pueda contestar las dudas y las otras cuestiones. Hoy en día, si tú te metes en las redes, hay una alianza evangélica de hombres preparados que le están haciendo frente por YouTube a toda esta enseñanza que parecen verdaderas, que usan la misma escritura. Mire, una de las cosas que yo quiero resaltar, y con esto termino porque ya son las 9:30, una de las cosas que yo quiero resaltar es que yo puedo entender que la palabra del Señor sea el libro que todavía cree más controversia en el mundo. En el mundo no hay un libro que cree más controversia que la Escritura, la santa palabra de Dios.
Pero le quiero decir esto. Crea controversia no por lo que dice, sino por lo que la gente interpreta. Y una vez yo hablaba con el pastor Víctor, así fue que yo conocí a Víctor. Y le contra Víctor, ¿tú sabes qué? Que esta cuestión de la sola escritura le ha hecho un poco de daño al evangelio. ¿Por qué? Porque la gente, eso le ha dado pie a todo el mundo a que haga una interpretación libre de la escritura. Porque fíjense lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que la máxima autoridad es el magisterio, no es la Biblia. O sea, es Biblia, tradición y magisterio. Sí. Y magisterio es lo más importante, porque son los que enseñan. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ese magisterio se desvía y comienza a adoptar, por ejemplo, dogmas para salvación, como la Inmaculada Concepción, como la ascensión de María, y todo este tipo de cosas, como el papado, la sucesión del Papa y todo este tipo de cosas, que se ha aprobado ya la academia. O sea, no estamos hablando de gente que dispare por ahí, que son laicos, que están estudiando y viendo internet, no. Gente de la academia, por los mismos maestros católicos que no se comprometen con nadie, son de fe católica, pero son los que determinan las cosas, y tiene que haber un consenso y tiene que haber un pedigrí de esa persona que haya estudiado en un lugar acreditado, que sus maestros también tengan una trayectoria y un legado y hayan escrito libros, y la academia tiene un consenso entre ellos, no importa si es católico o si es protestante, hay un consenso. Las sociedades bíblicas se llaman sociedades bíblicas unidas porque participa toda la cristiandad. Y cuando se traduce el texto sagrado, ahí hay católicos, ahí hay wesleyanos, ahí hay Asamblea de Dios, ahí hay de todos, y todos llegan al consenso, porque no pueden ir en contra de otros, no pueden estar tirando cada uno para su lado, sino que se llega a un consenso, y eso se llama la academia, que esos son círculos que verdaderamente son catedráticos que conocen, y estos círculos pues no avalan todas estas enseñanzas, ¿ves? Pero entonces, ¿qué pasa? El protestantismo viene, porque si ahora nosotros estamos escandalizados por eso, imagínense en lo que estaba viviendo Martín Lutero, cuando allá se estaba vendiendo la salvación. Porque el concepto del purgatorio, por ejemplo, y todo esto tiene su historia, ¿verdad? Que no la voy a decir ahora porque no tengo el tiempo. Pero básicamente, cuando este humilde maestro recibe la queja que los pobres no tenían para comprar la salvación de sus antepasados ni de ellos mismos, Dios mío. Pues entonces ahí es que donde Martín Lutero, que era un catedrático, va a los textos originales, que es parte de la interpretación correcta de la escritura, ¿verdad? Es ir a la historia del texto bíblico y traduce esos textos que estaban solamente en el latín, y la única Biblia que existía era la Vulgata, y el pueblo era analfabeta en ese idioma, por lo tanto se comía todo lo que decía el sacerdote en la iglesia y no leía tampoco, no le permitían leer. Pues ahí la Reforma tuvo un papel activo y poderoso de parte de Dios de romper con eso, y empezó a traducirse la Biblia en los diferentes idiomas de los pueblos, para que el pueblo tuviese acceso a no lo que decía la gente, sino que ahora tú estabas leyendo con tus propios ojos lo que decía la escritura. Y por eso es que se establece la sola escritura. Ahora, la sola escritura, si yo le pregunto a alguien, a veces no sabemos lo que es la sola escritura. La sola escritura no cancela la tradición, ni cancela la historia. Al contrario, utiliza todas esas fuentes, pero su máxima autoridad es la escritura. Sí. Eso es lo que quiere decir la sola escritura. ¿Ves? Entonces, ahí es donde a veces vienen tantas interpretaciones como la iglesia adventista, que entiende que el sábado es eterno, y el judaísmo habla de, o sea, los mesiánicos hablan de que tenemos que no tan solo ir a Cristo, sino que hay que cumplir la ley, y un montón de cosas que se meten dentro y crean le dan avivamiento, este espíritu
babilónico que se está manifestando en estos tiempos, donde vivimos en tiempos de confusión porque hay mucha información. Pero yo vuelvo a decir y termino mi mensaje diciendo lo que dijo el profeta Isaías. Nosotros tenemos que regresar al texto y darle la validez que el texto tiene. ¿Por qué? Porque ante todas estas cosas, Isaías dice en su capítulo 40, dice, grita a todo el mundo y explícale que el hombre es como la hierba y su gloria es como la flor. Pero yo tengo una palabra para ellos. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Así que, mi hermano, lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos de confusión, ir al texto y escuchar la voz de Dios, pedir al Espíritu que nos revele su palabra. Y cuando esa palabra es revelada, créeme que va a traer un poco de confusión, claro, porque va a romper tus paradigmas, porque va a romper tu estructura mental, pero ¿sabes qué? Te va a dar inteligencia en la visión, va a abrir tus ojos a ver un panorama más grande y a confiar en la palabra y su promesa, y a la larga tú vas a ver cómo su palabra, por encima de todas las cosas, se cumplirá en tu vida y en la de los tuyos. Que el Señor te continúe bendiciendo en esta hora. Y quiero invitarte esta noche, si no tienes un lugar donde congregarte, a la Casa de Pan en la Gustavo Mejía Ricard número 8 en el ensanche de Naco, aquí en la facilidad de Casa del Shaddai. Allí nos reuniremos a las 8 de la noche, estamos allí. Y los domingos estamos aquí enseñando la palabra, aquí en Pura Vida, en Cabú, en el estudio Cabú, un sitio confortable, con aire acondicionado, buena silla, buena palabra, buena adoración, y puedes nutrirte. Así que el Señor te continúe bendiciendo y nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite, en otra edición de Ahora Podemos Hablar. Pastor, muchísimas gracias, y gracias a ustedes por estar ahí conectados. Y hay alguien, pastor, que escribe que ya que estuvo por ahí, él dice y cuenta como testimonio en la parte de la cárcel de Najayo, que, bueno, de la Victoria, sí, en la cárcel de la Victoria, que tuvo un hermano tiene un hermano que está preso, y que el Señor hizo una obra especial en su vida. O sea que también Dios ahí utiliza esos lugares para obrar. Y lo hizo en su hermano. A ustedes, gracias por estar ahí. Pastor, gracias por compartir todas esas enseñanzas. Nosotros seguimos disfrutando de esta programación, y será hasta el próximo jueves que el pastor David Velázquez pues vendrá con nuevas enseñanzas para nosotros.